Minuto y dile conmigo: Dios, te doy gracias en esta mañana porque estábamos con bien, porque tú nos das vida. Padre, queremos poner este mensaje en tus manos y nuestras vidas pidiendo tu dirección, Señor. Oramos que tú quites todo tipo de distracción, de opresión de en medio, que cualquier barrera que se esté levantando entre tu palabra y nosotros, pensamiento, Señor, sentimiento, inclusive si hay cansancio, algún malestar físico, que tú tomes control de todo y que podamos ser influenciados únicamente por tu Espíritu Santo. Que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien habla en nuestras vidas y que a través de este mensaje se siembre una semilla que dé fruto. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, vamos a ver un mensaje especial, un mensaje del cual en el servicio anterior me dieron ganas hasta de hacer una serie y profundizar en cada uno de los puntos, pero quiero solamente que veamos un pequeño resumen de cada uno de los puntos que nos van a estar demostrando cómo papá y mamá tienen un gran poder de influencia para hacer de bendición o maldición, para edificar o para destruir en todas las etapas de la vida de sus hijos, desde el vientre de mami hasta la edad adulta. Contrario a lo que muchos creen, papá y mamá tienen un gran poder de influencia. Mucha gente piensa que solamente en ciertas etapas, no en el vientre ni siente ni escucha, no, cuando es adolescente ni me pela, ¿no? Que es un poco cierto, pero también ahí puede ser de influencia. No, ya que está casado se fue y ya es su rollo. Y esto son ideas que la gente tiene, y por lo mismo esto los imposibilita muchas veces de al menos intentar ser ese tipo de influencia que Dios nos pide ser, porque piensan equivocadamente: ya no me escucha, ya no me pela, entonces de nada sirve que lo intente, y se resignan a no hacer nada. Por eso es bien importante que conozcamos la verdad y que sepamos que en cada etapa de su vida, toda su vida, nosotros tenemos este gran privilegio, pero que también es una responsabilidad que Dios nos ha dado de buscar ser una buena influencia. Si tú no eres papá ni mamá, de todas formas vas a aprender, porque veremos algunos principios que puedes aplicar en otras relaciones con otras personas. He titulado a este mensaje: el poder de una madre, y entre paréntesis, de un padre también, para edificar o para destruir. Estaremos viendo ejemplos únicamente de madres de la Biblia, ¿verdad? Pero como te dije hace rato, los principios se aplican para todos: padres, madres y hasta las abuelitas también por ahí van a aprender cosas bien interesantes. Vamos a ver en primer lugar lo que la Biblia nos cuenta en Lucas capítulo 1 versículo 39. Cuando se entera María que iba a dar a luz al Mesías, va con su pariente Elizabeth. Y los que han leído esta historia seguramente recordarán algo bien interesante, que hoy ya está confirmado por la ciencia, ¿verdad? Que hoy hasta personas que no creen en Dios están de acuerdo en lo importante que es el mensaje que transmitimos, las emociones que transmitimos a los pequeños y pequeñas en el vientre. Pero qué increíble que en aquellos tiempos que nada de esto se sabía, la Biblia dice, Lucas 1, versículo 39, lo siguiente: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó la salutación de María, la criatura, ¿quién? La criatura, dice la Biblia, saltó. ¿Y de qué saltó? En su vientre saltó. ¿Pero de qué? Saltó en su vientre, perdón, aquí no lo aclares, más adelante. La criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Y aquí viene lo que te quería leer, versículo 44. Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. ¿De qué saltó la criatura? De alegría. Entonces nos enseña la Biblia este primer principio, y es que la criatura en el vientre de mamá es sensible a lo que sucede en el mundo exterior. No creas erróneamente que como son simplemente, como dicen muchos proabortistas, ¿verdad? Células inertes que no tienen vida. Puedo hacer lo que sea, pensar lo que sea, sentir lo que sea, decir lo que sea, y no pasa nada. No. Dios le dice a Jeremías en el capítulo 1: antes de que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Antes de que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios tiene un propósito para Jeremías que comienza desde antes de que él fuera formado en el vientre de su madre, lo cual nos enseña que en el momento de la gestación,
Ya sea que hayas planeado o no a ese hijo o esa hija, está ahí por voluntad de Dios. Tiene un propósito, tiene un espíritu y un alma desde el momento de la gestación. Hoy no voy a profundizar en esto, ¿verdad? Porque el tema no trata acerca de cuándo comienza la vida y del aborto y todas estas cosas. Simplemente quiero que entendamos que desde que te enteras tú que hay una criatura en tu vientre, desde ese momento tienes poder para ser de bendición o para ser de maldición. Entonces hay asociaciones y hay personas que no son creyentes, pero que están conscientes de esto y que recomiendan por eso a la mamá que esté en paz y que le ponga música clásica y que le hable palabras bonitas, porque está más que demostrado ya por la ciencia que el bebé en el vientre no está ahí simplemente de vacaciones. Que a lo mejor cuando tenga 48 años no va a recordar sus días en el vientre. Y por eso muchos adultos y muchos padres, ¿verdad?, son indiferentes con los chiquitos. Porque tiene 2 años. Ni se va a acordar, tenía 3 años. Bueno, quizá no va a recordar de una forma tan clara en el consciente, pero lo que ignoramos es que vamos formando eslabones desde el principio hasta el final, desde su infancia hasta la edad adulta, donde a lo mejor no tiene los recuerdos bien claros, pero sí hubo una cadena de eslabones de la relación que va construyendo para bien o para mal a lo largo de toda la vida. Entonces tú no puedes menospreciar ninguna etapa y es importantísimo que entendamos, en primer lugar, papá y mamá, si ustedes ya tienen hijos mayores que ya no están en el vientre, pues ya no puede regresar el tiempo. Y algo importante que olvidé decirte durante el mensaje es que si de repente en algún punto dices, híjole, yo aquí la regué, ¿verdad? Yo aquí me equivoqué. La idea no es que te atormentes, que te llenes de culpa, de vergüenza, de condenación. Al final pídele perdón a Dios, pídele perdón a tus hijos y comienza a hacer lo que tienes que hacer desde hoy. De aquí para atrás ya no puedes hacer nada, pero de aquí en adelante haz lo que tengas que hacer y punto. Pero para aquellos que están por embarazarse, que lo están planeando, que están comenzando, es importantísimo que sepan esto. Desde el vientre tú tienes el poder para ser ya una buena o una mala influencia. Entonces, hayas planeado o no a ese bebé, a ese nene, esa nena, está ahí por voluntad de Dios. Y tú se lo tienes que hacer saber y bendecirle con tus palabras y poner alabanzas y buscar de Dios y estar en paz y no andar estresada, afligida, porque ante todo eso la criatura va a reaccionar. Es triste, pero hay papis que desde el vientre comienzan a maldecir a sus hijos, que cuando no fueron planeados, y mira nada más, te dije que te cuidaras, y ya le están haciendo saber a la criatura que no fue un hijo deseado. Y después Dios restaura y sana, etcétera. Pero desde ahí empiezas a provocar heridas de rechazo. Y hemos tenido casos de consejerías confirmados donde personas que sufrían de rechazo y que fueron oprimidos por años por espíritus de rechazo y que el Señor los tuvo que liberar. ¿Dónde comenzó la raíz? Desde el vientre. Desde el vientre que papá y mamá le rechazaron. Yo platicaba con una persona que trabaja con nosotros hace algunos meses, porque ella no es creyente y su hija adolescente se embarazó. Y ella está muy enojada porque tenía planes para el futuro de su hija y su carrera, etcétera. Entonces ni le hablaba a la hija y estaba hablando mal de la criatura. Le digo, ¿cómo está el bebé? No, quién sabe, y no sé qué, y mi hija. Y hablé con ella y mira que sin ser creyente lo entendió. Le dije, mire, no estuvo bien lo que su hija hizo, pero ya no puede regresar el tiempo. Entonces anímela a que haga las cosas bien de aquí en adelante, pero usted la tiene que perdonar y la tiene que apoyar y tiene que saber que aunque no está de acuerdo, la ama y que eso no quita que siga siendo su hija. 2, el bebé en el vientre no tuvo la culpa del pecado de su hija. Esa criatura no tuvo la culpa y tiene que saber que es amado o amada por todos desde ya. Y luego me dio las gracias, ¿verdad? Y cambió esta actitud y se acercó a su hija y gracias a Dios se restauró la relación y ama a su nietecito que desde ahorita sabe que es bienvenido en esa familia. Entonces, si tú no lo has hecho, tienes que arrepentirte y comenzar a hablar palabras de bendición, porque hay en tus palabras, hay poder, y la Biblia dice en Proverbios que la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Entonces no creas que porque no entiende y porque no ha aprendido a hablar y no discierne, no percibe. Por supuesto que percibe, no solamente a las palabras que tú le dices, sino al estado de ánimo de mamá.
Entonces, si mamá anda histérica todo el día, de malas, estresada, desde ahí estás generando esta situación de estrés. Es bien importante, mami, por eso que tú busques del Señor. Digo, siempre lo tienes que hacer, pero que tomes el embarazo como este pretexto, ¿verdad? Para consagrarte más que nunca, para rendirte más que nunca, para buscarle más que nunca y estar en paz, y que pueda empezar a crecer en un ambiente de paz, de gozo, de armonía, y no en el desastre en el que quizá lo estás educando. Papá, tú eres parte importante de esto, con la forma en la que tú te diriges a tu esposa, con los corajes que le hagas o no pasar, con la manera en que le entiendas o no. Entonces, si de repente le dan esos antojos raros y a las 3 de la mañana te pide un pozole, ¿a cuántas les han pasado cosas así rarísimas? Levanten la mano. Y a los hombres también. No empieces a cuestionar, no tiene sentido, es una ridiculez. No intentes entender, simplemente dile: mi amor, tus deseos son órdenes, y que se siente especial y amada y bien tratada y cuidada y atendida, porque es lo mejor para toda la familia. Porque no puede el pequeñito o la pequeñita desde el vientre empezar a escuchar que hay puros gritos y sombrerazos afuera. Hay bebés que desde ahí están en un ambiente hostil. Papá y mamá gritándose todo el día, insultos, descalificativos, adjetivos, que tú y que no sé qué. Entonces es lo que está escuchando y lo que mamá está transmitiendo también, porque está conectada. Entonces desde ahí tú puedes empezar hasta afectarle físicamente, hasta afectarle emocionalmente, hasta afectarle mentalmente. Es bien importante que desde el vientre tú busques estar en paz, que intentes que en tu casa haya paz y que empieces a hablar de la palabra de Dios. Mi esposa, desde que mi hijita estaba en el vientre, le leía la Biblia y le ponía alabanzas. Yo ponía mi mano sobre su estómago, la bendecíamos en el nombre de Jesús. Buscamos un nombre que creyéramos que iba ad hoc con su identidad. No nos inventamos lo que se nos ocurrió, que hay gente que de repente, pues me gustó este nombre, ¿verdad? Y le ponen a sus hijos cada cosa tan rara que hay memes, historias, chistes de esto, y tú ves en la Biblia que los nombres eran cosas serias, que iban relacionados con la identidad de la persona, a tal grado que si Dios cambiaba su identidad o su propósito, le daba un nuevo nombre. Entonces, en oración y buscando qué nos gustaba, ¿verdad? De repente Dios nos pone a los dos la confirmación de que iba a ser Valeria, Abigail. Abigail es la alegría de su padre, Valeria es fuerte y valiente. Y desde que nos enteramos que mi esposa estaba embarazada, recuerdo que en las primeras semanas cuando fuimos al ultrasonido y yo no sabía que el corazón era el primer órgano que se formaba y que era un chicharito de creo que 10 milímetros y ya se escuchaba su latido y nos emocionamos y dijimos: ¡ay, qué fuerte se escucha! Y luego a las semanas ya sus piernas y sus manos y parte del cuerpo y pateaba durísimo y dijimos: no, pues sí es Valeria, ¿verdad? Y nos emocionamos también: ¡qué fuerte patea! Y luego cuando nació también lloraba bien fuerte y ya no nos emocionamos tanto como antes. Pero se lo hemos dicho muchas veces: tú eres fuerte y valiente y hemos hablado esta palabra sobre su vida y buscamos que ella desde el vientre pudiera estar en un ambiente de paz. No hablo de un ambiente perfecto, en todos lados habrá diferencias, pero es distinto que vean nuestros hijos que las resolvemos de forma bíblica en paz, hablando a que todo el tiempo no hay una buena manera de resolverlas y que no son de vez en cuando, sino son todos los días, todo el día. La música que escuchan desde el vientre. Entonces, pones a tus hijos alabanzas. Algunos recomiendan por diferentes cuestiones intelectuales ponerles música clásica también, pero muchas parejas modernas educan a sus hijos poniéndoles a, ¿cómo se llama este cuate? Bad Bunny desde el vientre de la madre. Luego, ¿por qué de adolescentes hablan así? Porque lo que escucharon a este señor balbuceando nos da risa, pero a mí me da coraje escucharlo. Apenas veía un video en internet donde comparaban a 3 cantantes, 2 antiguitos con unos vozarrones, ¿verdad? Y a capela, sin instrumentos, ni secuencias, ni nada. Y luego a este cuate, ¿cómo se llama? Es que lo confundo con Daddy Yankee, pero no, Daddy Yankee ya hasta se hizo cristiano. Con este Bad Bunny. Y dices: ¿cómo puede ser que la gente escuche eso? O sea, ¿qué hay en su mente? Bueno, pues ¿qué han puesto los padres en la mente de las siguientes generaciones desde el vientre?
Estamos acostumbrándolos a basura, pues van a alimentarse de basura. El que toda su vida comió basura no va a distinguir la basura de lo que no es basura porque es a lo que está acostumbrado. Entonces desde ahí que escucha alabanzas, y cuando sean niños también de repente escucho a hijos de padres cristianos y llegan con ciertas canciones de reggaetón y que tú, que yo, que mami, que no sé qué, y dice, el chamaquito de 9 años, ¿y dónde lo aprendió, pastor? En la escuela. Pero en la escuela, ¿a quién se lo escuchó? A sus amigos. Y los amigos, ¿a quién se lo escucharon? A los papás. Y a veces ni de la escuela, a veces de los papás. A veces le digo, ¿y esa canción qué te enseñó? Ah, es lo que escucha mi mamá, es lo que escucha mi papá. Que ingrata y que rata de 2 patas y que no sé qué. Y es lo que escuchan papá y mamá, los aleluyos, en el día a día. Y nos da risa, pero realmente es triste que estemos contaminándolos desde tan chiquitos. Con música que, mira, olvídate, porque mucho van a estar, ay, religioso. No, no, aunque fueras ateo, respeta su infancia, su inocencia. ¿Por qué andarlos sexualizando de esa manera? Con la forma de vestirlos, de pintarlos, de lo que están escuchando. Yo porque de niño nosotros escuchábamos a Cricri. Y ahora ves a los chamaquitos en los festivales de las escuelas, con Shakira moviendo las caderas a los 6 años, las chamacas. ¿Sí o no? Y resulta que el fanático es uno. ¿Por qué tienen relaciones cada vez a más temprana edad? Porque desde niños estamos distorsionando su mente. Estamos corrompiendo su cabeza. ¿Cómo me gocé ahora que estuvimos de vacaciones en el traslado de regreso al aeropuerto? Nos subimos al coche, pero mi hija iba unos pasos adelante y el que nos iba a llevar toma su mochila y le pregunta para poner la música. ¿Qué música te gusta escuchar para ponerte en el camino? Y le dice a mi hija, alabanzas cristianas. Y el otro con cara de, ¿qué es eso? Como dice el meme, ¿what? ¿Verdad? Pero es lo que realmente se ha acostumbrado a escuchar y las ama y las pone y luego hasta me enseña ellas unas nuevas y qué bonito que puedas tú ser esa influencia desde que son pequeñitos, porque ella desde ahí escuchaba alabanzas. Tú desde el vientre puedes comenzar a ser de bendición o de maldición, ¿no? Porque escucha esto, y esto va para mamá. Eres la única persona que va a estar con esa criatura durante 9 meses seguidos, toda su vida, las 24 horas del año. Es decir, que tendrás el equivalente a 388,000 minutos en los que esa criatura, a diferencia del adolescente que de repente te escucha únicamente 1 minuto al día, ¿verdad? Y entra en modo zombie y te ignora por completo, no le queda otra más que escucharte a ti. No puede en el vientre decir, me voy a tapar los oídos porque no quiero escuchar a mamá. No le queda más que escucharte. Entonces desde ahí toma en serio esa responsabilidad y pregúntate qué estoy sembrando en su vida, y también los papis. Nace el pequeño, la pequeña, llega a la infancia, primeros años de su vida. Vamos a hablar de los primeros 4 años de su vida. Hay una promesa en Proverbios 22 que dice, instruye al niño en su camino, versículo 6, y aun cuando fuere grande, no se apartará de él. Quiero contarte un par de ejemplos del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. ¿Qué tienen en común Moisés y Samuel? Tienen en común que los dos fueron grandes profetas de Dios y tienen en común que los dos crecieron gran parte de su vida en ambientes hostiles, pero también tienen en común que los primeros 2 o 4 años de su vida fueron educados por sus madres. Fíjate, Samuel aparentemente creció en el lugar ideal porque su mami, Ana, no podía tener hijos y ella le promete a Dios que si le daba un hijo se lo iba a consagrar. Le concede a Samuel, y ella, tú puedes leer esto en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 1 al 28. Ella le promete que se lo va a dedicar y que lo iba a llevar con los sacerdotes a que lo educaran en el tabernáculo y que fuera instruido y preparado para el sacerdocio. Entonces, para servir a Dios, perdón. Entonces, cuando él nace, la Biblia dice que estuvo con ella hasta que lo destetó. La tradición judía nos enseña que destetaban a los niños aproximadamente 24 meses
pero se podía prolongar, como fue el caso de Samuel, hasta los 3 o 4 años. ¿Por qué fue tan importante esto? Porque después, cuando llega él al templo a ser educado, crece, para su mala fortuna, con los hijos de Elí, que los que conocen la Biblia saben que no eran los hijos de Elí, eran los hijos de Elí. Porque aunque eran hijos del sumo sacerdote y que en teoría tenían que ser bien instruidos y obedecer al Señor, eran una fichita, eran unos hijos de Elí, para no utilizar otro término. Entonces, esto pudo haber tropezado al joven Samuel. No, pues mira, así son los hijos del pastor. Mira los hijos del hermano que dirige la alabanza. No, mira los hijos de los líderes de matrimonios. Es lo que pasa muchas veces. Hay padres que piensan que la responsabilidad de la educación de sus hijos recae en la iglesia. Cuando yo era líder de jóvenes, había papás que me llegaron a reclamar por la rebeldía de sus hijos. Digo, no eran la mayoría, pero sí algunos medio deschavetados de la cabeza, que llegaban: mi hijo es un rebelde y lo traigo a jóvenes y no sirve para nada. ¿Y de qué sirve? No sé qué le está predicando, pero no cambia. Le digo: bueno, es que yo le predico 1 hora a la semana, usted le predica 24 horas al día. Es que yo no puedo contrarrestar en un día lo que ve durante 7 días. Hay papás que piensan que la responsabilidad de la educación de los niños es de la escuela dominical, y los niños escuchan a los maestros durante 1 hora, pero a ti te escuchan todo el día. Y de poco va a servir escuchar 20 minutos de alabanza si escuchan en casa 3 horas de basura. Y de poco va a servir que les prediquen 40 minutos de la palabra si te escuchan a ti maldecir todo el día. Porque va a tener más peso lo que ven que tú haces que lo que oyen que aquí les dicen. Porque van a decir: estuvo bonito el discurso de la escuela dominical, del pastor de jóvenes, pero no se ve en mi casa. Porque papá y mamá, que dicen que son cristianos, se la pasan haciendo esto, aquello y lo otro. Entonces ven cómo tratas a su mamá, ven que le engañas, ven cómo la humillas, ven cómo le respondes al marido, ven la forma tan inmadura y carnal que utilizan para resolver sus diferencias, y luego les dices: entrega tu vida a Cristo. Dicen: no vale la pena, lo que sea menos esto. Y piensan algunos que es chamba de la iglesia. Mira, tú no puedes garantizar que tus hijos estarán libres de mala influencia. ¿Cuándo se imaginaría Ana que en el templo encontraría la peor influencia para su hijo? Entonces a veces queremos como que aislarlos de toda mala influencia, y creemos que si van a un colegio cristiano, a la escuela dominical, al grupo de jóvenes, en teoría la probabilidad se debería de reducir, pero aún ahí pueden encontrar mala influencia, porque crece el trigo con la cizaña, las ovejas con los cabritos. Entonces se van a encontrar a mucha gente, aún dentro de la iglesia, aún dentro de la escuela dominical, aún dentro del grupo de jóvenes, aún dentro del círculo de amigos cristianos, aún dentro de escuelas cristianas, se van a encontrar con muchos amigos que no sean una buena influencia. ¿Y cuál va a ser el factor determinante para decidir si van o no a seguir el buen camino? No es quién los rodeó en su crecimiento, sino qué tipo de influencia fuiste tú durante su crecimiento. La promesa no es: rodea a tus hijos de cristianos y aun cuando fueren grandes no se apartarán de él. La promesa es: instruye al niño en su camino. Ana instruyó a su hijo los primeros 4 años, y esos 4 años generaron convicciones tan sólidas que se mantuvo firme el resto de su vida. Moisés también. Faraón, cuando nace, manda matar a todos los bebés en Egipto. La mami de Moisés lo pone en una canasta, lo avienta ahí en el río Nilo, lo toma la hermana de Faraón y crece con todas las costumbres idólatras y paganas de los egipcios. Pero los primeros años de su vida, la hermana de Faraón mandó traer a una sierva hebrea que lo educara. Y adivina quién fue esa sierva: la mami de Moisés. Porque en el reino de Dios no hay casualidades ni coincidencias. Dice Hebreos que Él estableció los límites de nuestra habitación y Él prefijó los tiempos. Entonces aprovecho para decirte que en vez de quejarte de dónde estás, pregúntate por qué Dios te puso en ese lugar. Que Dios, quiero que me quite de este trabajo, y no te has preguntado que quizá tiene un propósito ahí en ese trabajo contigo. Que a lo mejor hay alguien a través de tu vida que le va a compartir. Que hay una persona a la que el Señor quiere que te acerques para ser de bendición para su vida.
En vez de quejarte, ¿por qué esta escuela y por qué esta ciudad y no me gusta y no estoy contento? Porque pensamos de forma carnal únicamente en nuestros intereses y lo que yo quiero y mis sueños y mis planes, y no tenemos ni por aquí tantito la agenda del reino de Dios. Porque un cristiano que tiene la agenda del reino de Dios no se pregunta, ¿y me gusta esto no a mí? Sino, ¿qué puedo hacer aquí para que el reino de Dios se extienda? Como José, que si hubiera pensado así, en la cárcel se deprime, pero ahí fue de bendición, y con casa de Potifar. Y luego eso le abrió puertas. Y por eso tuvo paz y gozo. O sea, hay tanta gente que está amargada y que culpa la situación y que cree que el problema es la situación y no se ha dado cuenta que es su actitud en la situación. Quejarse de ella en vez de preguntarse cómo puedo ser de bendición en medio de ella. Regresando al punto, la mami de Moisés lo educa los primeros años de su vida, y aunque creció en un ambiente hostil, lleno de influencia, de idolatría, de ídolos, de dioses, él se mantuvo en el camino del Señor. ¿Cuál es el común denominador en ambos? Fueron instruidos por sus madres en el camino de Dios y se cumplió la promesa. Aun cuando fueren grandes, no se apartarán de mí. Yo veo a padres alarmados hoy en día por cómo está el mundo. Y la agenda global, y la agenda 2030, y el movimiento LGBT, y hace poco la canción, bueno, ya hace algunos años que sacaron, ¿verdad? Un coro demoníaco diciendo, vamos por tus hijos, ¿lo escucharon? Ya ve papás apanicados. ¡Ay! ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Confiar en las promesas de Dios. No tener miedo. Hay gente que no quiere tener hijos por esto. ¿Y cómo está el mundo? ¿Para qué traigo criaturas así a sufrir? Porque están preocupados por lo que hace el mundo en vez de ocuparse en lo que tenemos que hacer nosotros. Porque están alarmados de lo que están haciendo allá afuera, en vez de decir, eso no me tiene que interesar, no en el sentido de ser indiferente. Hay que levantar la voz y seguir persiguiendo la justicia y orando, etcétera, etcétera. Pero que nos robe la paz. Que esto van a enseñar y que esto van a hacer, no me importa. Porque es fuerte la influencia que está allá afuera, pero es más fuerte el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Porque aunque el enemigo venga como río, dice la Biblia, el Espíritu de Dios levantará bandera contra él. Entonces, en vez de estar alarmados, ¡ay, vienen por mis hijos! No, van por los hijos de los demás. Mis hijos pertenecen a Jesús. Mis hijos pertenecen a Cristo. Mis hijos fueron entregados a Él. Han sido instruidos en su camino. Y esta es su promesa. Aun cuando fueren grandes, no importa que vean, no importa que les digan, no importa que escuchan, pertenecen al Señor. Y son su propiedad. Y no vamos a alarmarnos y estresarnos y perder la paz. Y mira nada más, y por aquí, por allá, porque el mundo va a ir de mal en peor. Entonces, de muy chiquitos no queremos que vean ciertas cosas, que oigan ciertas cosas, pero tarde o temprano van a ser expuestos. La pregunta es, ¿serán expuestos sin ninguna información o serán expuestos cuando conozcan las verdades y bases y promesas de la palabra de Dios? Para entonces, como Samuel y Moisés, cuando fueron expuestos, decir, ok, esto estoy viendo, pero esto es lo que aprendí, lo que tengo en mi corazón, ¿no? Y eso perdura para siempre. Timoteo, le dijo Pablo en la segunda carta que le escribe, te lo voy a leer, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice, procura, no estoy en el 2, dije 3, 15. Le dice, y que desde la niñez, ¿desde cuándo? ¿Has sabido las escrituras, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús? Timoteo fue la mano derecha del apóstol Pablo, fue un pastor muy usado en la época. Y vemos aquí la primera característica, y es que desde que era niño fue instruido en las escrituras. La pregunta es, ¿por qué? ¿Porque lo llevaban los domingos a la escuela dominical? Más allá de lo que aprenden los domingos, papá, mamá, ¿qué enseñas tú a tus hijos en casa entre semana? Los niños están llenos de series, de juegos, tienen desde pequeñitos dispositivos para que estén ahí, que no molesten a sus padres. Mira lo que te compré, hijo, no se lo compraste a él, te lo compraste a ti para que no te moleste a ti. Y con todo respeto, entonces, ¿para qué querías tener hijos? Y más estando en Cristo, entendiendo que es una gran responsabilidad, porque pueden ser como saetas
en manos del valiente, como flechas usadas por Dios para que su reino sea anunciado y su palabra sea predicada. Hay padres que o son mala influencia y les están enseñando vulgaridades, perversión, corrupción, pecado, tranza, mentira. Y otros que quizá dicen, me libro aquí, pero tampoco son ningún tipo de influencia. Y que ahí están a ver el mundo, que siembre en ellos lo que quiera, creyendo que por ósmosis le van a llegar las cosas. Y no te das el tiempo tú de sentarte con ellos a platicarles la palabra de Dios. ¿Sabes por qué Timoteo conoció las Escrituras? Porque su madre y su abuela se encargaron de que las conociera. Misma segunda carta de Timoteo, pero en el capítulo 1, versículo 5 tienes la respuesta. Segunda de Timoteo 1, versículo 5, le dice Pablo a Timoteo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice, y estoy seguro que en ti también. Dos verdades que quiero meditar de este pasaje. Número uno, ¿dónde está el papá de Timoteo en esta ecuación? ¿Cómo se llamaba su madre? ¿Y su abuela? ¿Y su padre? Nadie sabe. Nadie supo. Y como decía el monje loco, y nadie lo sabrá. No sabemos si Timoteo no tuvo papá, porque se murió, porque los abandonó, porque quizás sí lo tuvo, pero no era creyente y no fue una buena influencia espiritual. No tenemos idea. El punto es que espiritualmente no fue un factor determinante en su vida. Y de aquí yo concluyo esto primero que quiero meditar. Aquí no va para los padres, sino para los hijos. Que papá haya sido una mala figura paterna, o que no haya estado, no es un pretexto ni justificante para que tú te apartes por un camino incorrecto. Porque hay hijos que dicen, es que soy rebelde porque mi papá me abandonó. Y sí es importante, según la gente que estudia la conducta humana, la presencia, la importancia y la influencia de la figura paterna. No digo que no. Lo que no has entendido es esto, que a lo mejor tú dices, es que no tuve padre. O es que tuve uno, pero fue un mal padre. Es que tuve uno, pero es como si no lo hubiera tenido. Pero es que entiende que más allá de tu padre terrenal, la Biblia dice que tienes un padre celestial. Que como hace poco te lo prediqué, no eres huérfano. Que como lo vimos hace 15 días, no recibimos el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, a nuestro Padre celestial, que nunca nos abandona, que nunca nos rechaza, que nunca nos falla, que permanece fiel aun cuando somos infieles. Entonces, sácate de tu cabeza tus ideas, que han sido mentiras de Satanás, para desviarte por el mal camino, porque tu explicación no sirve como justificación. Entiendo lo que pasaste y es una explicación. Que mi papá, que me abusó, que me abandonó, que no me reconoció, que esa es una explicación, pero tu explicación no es una justificación, porque no la hay, porque en Cristo Jesús no hay huérfanos. Entonces Timoteo no tuvo un buen ejemplo de un buen padre. No sabemos qué tipo de ejemplo tuvo, ni siquiera sabemos si tuvo padre, pero tuvo a su Padre Celestial y fue suficiente para que él perseverara en el buen camino. Mi esposa, cuando hay jovencitas que tienen un tema con la figura paterna, yo les recomiendo siempre que la busquen para que le cuente un poco de su historia, porque ella desde los 9 años dejó de ver a su papi. Pero ella se mantuvo siempre firme en el camino del Señor. Mi suegra conoció a Cristo un poquito antes de eso. Y mi esposa siempre se mantuvo, no es que es perfecta, pero se mantuvo en un camino recto, no como yo que sí me destrampé un poquito, que era medio rebelde, y ella no, ella era una oveja blanca, bien blanca en la iglesia, a tal grado que cuando yo la conocí en el grupo de jóvenes, pues ella no pelaba a ninguno de los chavos y les caía bien gorda a muchos de ellos, pero por ardidos, porque los bateaba, ¿verdad? Hasta que se encontró con un querubín, siervo del Dios Altísimo. Yo no sé por qué, le soy honesto, no sé ni siquiera por qué me hizo caso, porque
ella ya fuera de broma, era muy reconocida por todos como que Abby, íntegra, casi era Santa Abby de Toluca, ¿verdad? Siempre sirvió al Señor y siempre bien en los caminos, nunca destrampada. Y yo no es que era un desastre, ya cuando la conocí estaba un poco corregido, pero tampoco era un hombre de Dios. Después Dios tuvo un proceso conmigo y me transformó, pero ahí era de historia distinta. Entonces creo que sí fue realmente la gracia de Dios. El Señor la hizo ciega en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y las cosas se dieron. Pero a lo que voy con todo esto, ¿por qué ella no se perdió? ¿Por qué hay jovencitas que a veces por la falta de figura paterna se van con hombres mayores porque los ven como papá? Le abren su corazón y no lo guardan, ¿verdad? Otros hombres que las lastiman por la falta de esa figura. Entonces, ¿qué es lo que hizo que ella no tuviera la carencia de figura paterna? Lo dice con sus propias palabras textualmente, es: yo nunca me sentí huérfana porque siempre vi a Dios como mi Padre Celestial. En su mente nunca hubo, yo no tengo papá, porque ella siempre se lo creyó, no fue un cliché para ella. Porque mucha gente, sí, mi Padre Celestial, pero no lo ven como Padre realmente. Ella realmente venía en oración y decía: Dios, tú eres mi papito. Se sentía en sus brazos. Y quiero decirte, pequeño, pequeña, que no tienes a papá, tienes a tu papito celestial, que te ama, que estás en sus manos. Y de ahí nadie te va a arrebatar jamás. Y él nadie te lo puede quitar. Y ahí estás seguro. Entonces deja de creerle al farsante de Satanás, que te ha llevado a buscar en las drogas, en el alcohol, en el sexo, en la rebeldía, la salida para tus emociones. Porque no tengo papá, porque no me entiende, porque no estás solo. Y Timoteo es un claro ejemplo de lo que Dios puede hacer con alguien que entiende que su explicación nunca será una justificación. Y lo segundo que aprendo de Timoteo: mamis y abuelas, y papás y abuelos también, es el poder que tienen de ser influencia, no solamente en la siguiente generación, sino en las que vienen después. Porque la mami enseña a su hija y nunca se imaginó que años más tarde su nieto sería la mano derecha del apóstol más grande que ha existido en todos los tiempos del cristianismo. Y que tenemos 2 cartas dedicadas a él, con tantos principios tan prácticos, y con un Pablo que habla de Timoteo como de pocos habla. O sea, al grado que en una de sus cartas dice: no tengo a otro del mismo ánimo que Timoteo. Y lo recomienda, y fue de gran bendición. Y no habría habido todo esto sin las oraciones de enseñanza de su abuela Loida. Así que, abuelitos y abuelitas, no cesen de orar por sus nietos. No dejen de orar por ellos, de predicarles a ellos, y el día de mañana tú no sabes a cuántas generaciones estarás alcanzando. Y cada que los tengas en tus manos un tiempo, sé de bendición a sus vidas. O sea, a lo mejor los ves una vez a la semana, esa vez a la semana, que digan: amo ver a mi abuela, porque tiene paz, porque tiene gozo, porque siempre está de buen ánimo, porque cuando está triste se refugia en el Señor la fortalece. No que digan: ay, otra vez con la histérica de la loca esa. Otra vez con el pelado, inmoral, lujurioso de mi abuelo. Ay, quiero jugar con mi abuelito. Y si de repente, ¿verdad?, se fueron los hijos, te los encargaron, digo, aclaro, porque hay papás que los botan y se desentienden y no voy para allá. Pero de repente hay, ¿cómo lo explico? Hay mamás que están medio chifladas y que les entran a los 40, 50 la onda de que están en los 20 otra vez. Y iba a decir viejas locas, pero ¿qué otro término puedo utilizar? Señoras tóxicas que andan ardidas porque el novio o el que las embarazó o el esposo las abandonó o lo que sea, y de repente se chiflan, ¿no? Y que se van de fiesta. Y ¿sí me explico o no? ¿Y a quién le encargan a los hijos? A la abuela. Entonces, no te vas a ir al extremo de sí, va a ser de tu vida un desastre mientras yo... No. Son tus hijos y es tu responsabilidad. Pero de vez en cuando sí te los voy a aceptar, porque ese es mi momento para ser de influencia en sus vidas. Que sean sus mejores horas, cuando más se divierten, pero a la par que se divierten, siembra la palabra en sus vidas. Platica con ellos,
Ora por ellos. ¿Tienes hijos que no son creyentes? Oye, mamá, ¿me lo cuidas? Sí, te lo cuido. Pero no le prediques de la Biblia. Tú ve y diviértete. No te preocupes, va a estar bien. Siembra la palabra, porque la palabra jamás vuelve vacía. No importa la edad que tenga, que tiene 2 años y 1 año lo estás cargando, ora por ese bebé en brazos, entrégaselo al Señor, bendice su vida. Tú no sabes el día de mañana el impacto que eso va a tener. No dejemos de enseñar a las siguientes generaciones. Hay que pedirle a Dios sabiduría para que lo hagamos de una forma que para ellos sea amena, que no lo vean como que ya llegó la hora de ir con el sermón de la abuela o el sermón de papá, sino que puedan ver que podemos disfrutar. Y hay tantos libros y recursos, pídele a Dios que te ayude. Yo por eso empecé el podcast, el programita que hace poco inicié con mi hija. Se cruzaron las vacaciones, Semana Santa y Pascua, pero esta semana grabamos ya el segundo episodio, el de la hora padrísima, que si no lo has visto te lo recomiendo, ahí está en el canal de YouTube de un servidor, porque la idea es no solamente la enseñanza que damos de forma directa, hay una enseñanza que es para chicos y grandes. Lo que hay en mi corazón es que las familias puedan ver lo fácil, sencillo y divertido que es juntarnos a platicar de la Biblia. Porque lo que tú ves ahí es simplemente una representación de lo que muchas veces vivimos en casa. De hecho, en casa sale hasta mejor todavía. Porque en este primer episodio, al principio estaba un poco tensa, no nerviosa, pero digo, tiene 11 años y es la primera vez que graba algo así. Entonces se fue soltando cada vez más y acabamos muy divertidos, pero así es realmente nuestra dinámica. Cuando leemos le cuento y me cuestiona y debate y no es cierto, yo leí, etcétera, etcétera, y no lo ve como que, ay, la hora de hablar de Dios, sino que es algo divertido para los dos. Y aprendemos los dos y crecemos los dos. Y a lo que iba con esto es que lo que originó esto, lo que Dios puso en mi corazón es que esto pueda simplemente ser una ilustración para las familias de lo que pueden vivir en casa. Porque es una plática informal, no hay diálogos, no hay un monitor en el que vamos viendo qué decir, no hay ni siquiera un bosquejo. Platicamos, a ver, lee esta historia, leo esta historia. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendí? Ok, vamos a hablar de eso cada uno. Y yo anoté mis 4 puntitos de lo que aprendí y platicamos. Y mi intención es que las familias puedan ver lo sencillo que es y lo bonito que es juntarnos a estudiar la palabra de Dios. Muchos se sientan a jugar, no está mal, pero no es suficiente. Y tristemente quiero decirte esto, la mayoría ni se sienta para nada. Bueno fuera que al menos a jugar. La mayoría está con su teléfono, cada quien en su extremo de la mesa. Tú tus asuntos, yo los míos, no me molestes, no te molesto. Y cuando el niño se convierte en adolescente y no los pela, se quejan con Dios. Señor, ¿por qué no me hace caso? Pues porque te está ignorando como tú lo ignoraste. No es justificación para el niño, como dije hace rato, es una explicación para que entiendas lo que pasa, pero no una justificación. El adolescente tiene que honrar sí o sí a sus padres. Pero ¿cómo esperamos que haya una relación, como te dije al principio, cuando nos encargamos de romper desde la niñez la cadena de eslabones? Esa relación en la adolescencia no aparece de la nada, tiene que ser precedida de una relación a lo largo de toda su vida. ¿Me estoy explicando? Y generalmente cuando platico con adolescentes con temas de conflicto con sus padres, el punto es este. Mi vida, me lo han dicho textualmente, más adolescentes de los que te imaginas, hijos de padres cristianos. He tenido en estudios, en discipulados, en grupos enteros, donde ni uno de ellos se levanta para decir lo contrario. Y me ha dolido tanto escuchar que de forma unánime dicen, mi vida no le interesa a mis papás. Con esas palabras, ¿por qué me dices eso? ¿Es mentira? No, no es mentira, pastor, es verdad. No me pelan, no me escuchan, solamente me regañan, solamente me exigen. La tarea, tu cuarto, lava tu ropa,
lava el piso, lava los trastes, lava al perro, lava todo lo que puedas lavar. Jamás hay un ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Hay padres que no saben responder estas preguntas tan sencillas. Nombre de sus 3 mejores amigos, color favorito, comida favorita, 2 de sus sueños, 2 de sus miedos. Es tan básico, no lo saben. Platico con los padres. Mi hijo no me hace caso, me ignora. A ver, déjame hablar con tu hijo. Regreso con el padre. Es que tu hijo sí te está haciendo caso, pero de una forma distinta. ¿Cómo? Sí. Está obedeciendo uno de los consejos más importantes que tú le diste en su vida cuando era niño. Le enseñaste de pequeño que nunca confiara y que no hiciera caso y se dejara llevar por las palabras de un desconocido. El problema que no viste, papá, es que en algún parte del camino tú te convertiste en ese desconocido y estás siguiendo tu consejo. Di conmigo, uyuyuy, ay, ay, ay. Repito, no es justificación. El adolescente tiene que honrar sí o sí, y se los he predicado, pero esa es la razón por la cual muchos adolescentes, lo que le dice su papá o su mamá les entra por un oído, les sale por el otro, porque se han vuelto en 2 completos extraños, porque desde la infancia todo fue tan fácil como toma el teléfono, vete a jugar y no me estés molestando. ¿Y cada cuánto vamos al parque? ¿Y cada cuánto nos sentamos a jugar juegos de mesa con ellos? ¿Y cada cuánto nos ponemos en su nivel? No, yo soy el adulto responsable, intelectual con mis asuntos. Pues como no tenemos esa capacidad en la relación, tampoco la tenemos al enseñar la Biblia, porque nunca hemos estado en ese nivel. Cuando ese es nuestro hábito de vida, Dios nos va a dar la sabiduría para enseñar también la Biblia a su nivel. Yo le enseñé apologética a mi hija jugando Barbies cuando tenía 6 años. Y algún día en el programa que hacemos, quiero hacer algunos ejemplos de eso. Vuelvo a repetir, para enseñar y para que vean lo sencillo que es. No recuerdo bien cómo estuvo, pero alguna vez, platicando, esta muñeca, hijita, salió de la nada, ¿verdad? ¿Qué apareció? No, papá, tú me la compraste. Ah, pero nadie la fabricó, ahí apareció. No tiene ningún creador. Claro que tiene un creador. Ah, pero ¿cómo sabes si no lo conoces? Pues porque si no existiera el creador, no existiera la muñeca. Porque la muñeca me demuestra que tiene que haber alguien que la haya creado. Yo, pues así es Dios. Los ateos dicen que salimos de la nada, pero científicamente eso es imposible. Y se lo empecé a explicar a su nivel, a través de una relación, de un juego. Si nada más me siento con ella a la mesa, órale, siéntate, chamaca, arrepiéntete, niña, el diablo te quiere robar y hacer atea. Y te voy a dar las razones de que Dios existe y no me va a escuchar. Hay papás que también quieren enseñar teología sistemática a sus niños de 4 años. Tampoco estoy diciendo eso. Tengo una relación, por eso te dije, hay material, hay historias muy sencillas, hay Biblias resumidas para que a su nivel intelectual le siembres la palabra. Pero entendamos que es importante que hagamos esto. En tercer lugar, porque nos quedan 12 minutos, se me está yendo el tiempo. Una madre, un padre pueden ser una influencia para bien o para mal cuando el niño crece en su juventud y adolescencia. Te cuento en resumen la historia de Mateo capítulo 14. Herodes le promete a Salomé, hija de Herodías, lo que le pidiera porque le hizo un baile que le gustó mucho. La niña va con su madre y le dice, ¿qué me aconsejas que le pida a Herodes? Y la madre, en vez de recomendarle que le pidiera algo, aunque fuera material, para al menos en esa parte ser de bendición para su hija, le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola de plata, porque Juan el Bautista la exhortaba que no se metiera con Herodes, porque Herodes no era su esposo, era su amante. Su esposo era el esposo de Herodes. ¿Qué dije? ¿Cómo? Ya me perdí.
su amante, a ver, Herodes era amante de Herodías y Herodías era esposa del hermano de Herodes. ¿Y qué fue lo que yo dije? ¿Del esposo de Herodes? Ah, caray, eso sí está muy perverso, pero bueno. Es la historia del movimiento LGTB siglo XXI, como hubieran sido las cosas actualmente. Gracias, primo. Entonces, ustedes entendieron que eso es lo importante, ¿verdad? Entonces la señora loca le dice, pídeme la cabeza, y la niña de bruta va y se la pide. ¿Qué ganó la hija con eso? Nada. ¿Qué nos enseña ahí? El poder de una madre, en este caso, con su consejo para ser de bendición o de maldición. Entonces, a lo mejor en la adolescencia tú dices, mira, no me escuchan. Bueno, de entrada sí te escuchan, hacen como que no te escuchan, pero sí te escuchan. Pero aunque no te escuchan, te ven. Y lo que ven va a impactar más que lo que escucharon. Porque los adolescentes, y más en estos tiempos, con tanta información a la mano, no se creen cualquier cosa. Y ellos quieren evidencias de que lo que están viendo es real, porque hay demasiada información falsa en redes, demasiada noticia falsa en redes. Ahora con la tecnología de la inteligencia artificial, demasiados videos falsos en redes, ya no sabes qué es cierto y qué es falso. Y ya cosas que antes eran asombrosas, de los comentarios dicen, esto fue hecho con IA seguramente. Y te quedas con la mendiga duda de si fue real o no. Y al que le gusta el chisme se queda frustrado porque nunca va a saber si fue verdad o si fue mentira. Al menos ahorita, en un futuro probablemente de alguna manera va a haber, creo que un sello, una marca de agua, alguna cosa así, ¿verdad? Pero mientras tanto tienen tanta cosa tan falsa que no se creen cualquier cosa. Entonces pueden escucharte muchas cosas, pero van a pasarlas por el filtro de tu vida y van a ver en tu día a día si lo que les dices es falso o es verdadero. Si en verdad amas a Dios y confías en Él, van a escucharte, pero no tanto como te van a observar. Habla si te lo permiten. ¿Qué me refiero con esto? A que tampoco se trata de estar atosigando y atormentando, porque la palabra no entra a fuerzas. Entonces tampoco sea que estés tan insistente que rompas la relación. Mantén una relación y a través de esa relación comparte. Pero cuando aparentemente no estén escuchando, modela a Cristo con tu vida, con la forma que tratas a los demás, con tus convicciones, con tus valores, con tu estado de ánimo, aún con tus errores, enseñando que no somos perfectos, pero que sabemos pedir perdón. Y termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. Segunda de Crónicas o segundo libro de las Crónicas, capítulo 22. Muchos creen que una vez que los hijos ya crecieron, se casaron, son harina a otro costal y ya no podemos hacer nada por ellos. Oh sorpresa, segundo libro de las Crónicas, capítulo 22, versículo 1. Los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento, dice, había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. Es la mujer más loca que puedes encontrar en toda la historia de la humanidad. No es broma. Mandó matar a todos sus nietos. Luego el resto de la historia es impresionante. Cuando se muere su hijo, se quiere despachar a todos para quedarse con el reino. Entonces, la próxima que tus hijos te digan, no quiero ir a casa de la abuela porque es la peor abuela, cuéntales de la abuelita Atalía y van a amar a su abuela. Y esta señora tóxica, la reina de las tóxicas, fíjate, dice, cuando comenzó a reinar era de 42 años. Y dice el versículo 3, que anduvo él en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejó que actuara impíamente. Di conmigo, anduvo en el mal camino a sus 42 años por el consejo de su madre. Por supuesto que tiene peso tu vida, aun cuando tus hijos son mayores. Ya quizá no puedes poner disciplinas y reglas y castigos y consecuencias, pero tus palabras siempre tendrán poder hasta tu último suspiro. Y por eso
nuestra responsabilidad, otra vez, como cuando estaban en el vientre, y toda nuestra vida, de caminar consagrados a Cristo, en comunión con Él, en santidad, llenos del Espíritu Santo y del conocimiento de la verdad, para que cuando hablemos la boca, hablemos la palabra de Dios. Y a veces los edifiquemos con una palabra de ánimo, pero a veces también van a requerir un jalón de orejas. ¿Sabes qué, hijo? Esto que estás haciendo no está bien. Eres mi hijo y te amo, pero si alguien te conoce, soy yo. Y no es correcto cómo trataste a tu mujer. Porque he sido testigo en familias cristianas de padres que son cómplices del pecado de sus hijos grandulones. Ay, mami, me corrió mi esposa. Ay, mi chiquitín, pobrecito. Lo corrió esa vieja bruja. Ven con mami que te ama, que te haga tus chilaquiles, mi nene. ¿Qué edad tiene el nene, señora? 53 años. Pero siempre será mi chiquitín. Y nos da risa. Pero sabes que no es chistoso cuando su mal consejo termina en un divorcio. Sabes que no es chistoso como pastor saber que el chiquitín tiene su amante y que come con ella en la casa de sus padres. Y que los padres dicen ser cristianos y todavía justifican al chiquitín que está engañando a su esposa porque seguramente no lo trata bien. Entonces le voy a presentar a otra. Con esta se tuvo que haber casado. ¿En qué mente pueden caber estos pensamientos? Solamente en mentes influenciadas por demonios, no una mente llena del Espíritu Santo de Dios. Esos padres tienen que arrepentirse profundamente y entregar su vida a Cristo, porque están perdidos. Porque quizás su hijo está así de perdido por la influencia que fueron toda su vida, y ni siquiera a sus 53 años son capaces de arrepentirse. Entonces, como dije al principio, mira, si ya la regaste en el vientre, y la regaste en la niñez, y la regaste en la adolescencia, y la regaste en la juventud, y ya es grande y se perdió, no se perdió. Entrega tu vida a Cristo, pon tu vida en orden y empieza a hablar palabras correctas. En algún momento te tiene que caer el 20, por Dios. ¿O cuándo va a ser ese momento? Ya no puedes cambiar todo lo que pasó y no te lamentes y te tortures. Pero deja de jugar, de encubrir el pecado de tu hijo, de encubrir el pecado de tu hija, su rebeldía, su perdición. Y habla palabras de vida basadas en la palabra de Dios, con la dirección del Espíritu Santo. Porque te prometo que hay familias que se dicen ser cristianas, que ve al hijo con el amante, con la amante, o con el amante, o con la amante, o con los amantes, a casa de los padres, y ellos lo aplauden como si fuera una gracia. Hijo, te amo y cuentas conmigo, pero no para estas cosas. Y arrepiéntete, porque estás lleno de demonios. Y congrégate y conságrate, y te vas a tu casa a restaurar tus cosas. Lo corrió la mujer, ok, le diste por misericordia al ojo la primera noche. Para el siguiente día te me sales de aquí, y no voy a ser cómplice de una familia dividida. Y oriéntalo, porque no llegó ahí de la nada. Toda casa que cayó y fue grande su ruina es porque no estaba edificada sobre la roca. Y no me digas que no lo viste venir, que no viste que tu chiquitín, que tu chiquitina se fueron alejando de Dios. Si yo como pastor, sin ser familia, sé así cuando una familia está camino a la destrucción, no soy profeta, pero muchas veces le he dicho a mi esposa, estos cuates si no cambian van a acabar mal. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara. No tengo que ser profeta para leer lo que Jesús dijo. Y toda casa será golpeada por vientos, lluvias y ríos. La que no estaba sobre la roca
caerá y será grande su ruina. Y te podría contar al menos unos 10 ejemplos que se vienen a la mente de matrimonios que están muy mal, de algunos de ellos que ya acabaron divorciados y que desafortunadamente me tocó, entre comillas, predecirlo basado en esta verdad, nada más. O sea, tú también lo puedes hacer. No es que yo acá vi algo, no. Es que la Biblia es clara. Y mi pregunta es, ¿y a poco papá y mamá no lo sabían? Tú estarás muy grandote, mi hijito, mi hijita, pero te veo frío. Te veo muy en la carne. Hay mucha avaricia. Estás muy estresada, te falta paz, porque tú lo conoces mejor que nadie. Y ese es tu momento, no para juzgar, pero sí para decir, ¿sabes qué? Vas por un mal camino y vuélvete al Señor. Pero ¿cómo lo vas a hacer si tú estás peor? Desde el vientre hasta la tumba, siempre tu vida y tus palabras tendrán influencia. Cierra tus ojos ahí en tu lugar conmigo y vamos a orar y dile: Señor, te pido perdón si en alguna de estas áreas, en alguno de estos tiempos no he sido una buena influencia. Dios, no me voy a lamentar ni atormentar por lo que no hice, pero sí me haré responsable de lo que todavía puedo hacer, ya sea en el vientre, en la niñez, en la adolescencia, en la juventud, o si mis hijos grandulones ya no están en casa, pero voy a hacer lo que me toca. Dios, me arrepiento y te entrego mi vida y te pido que tú vengas a reinar en ella y que yo pueda ser llena, dile, de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para poder ser una buena influencia a los demás, comenzando por mis hijos. Ayúdame, Señor, a forjar en ellos saetas, que sean en mis manos como saetas en manos del valiente. Dile: Dios, los bendigo en el nombre de Jesús y renuncio a toda palabra negativa que hablé sobre ellos. Aun si dije alguna sandez desde el vientre, Señor, me arrepiento. Y si están contigo en tu lugar, pon tu mano sobre sus hombros y dile: eres hijo, eres hija de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dile: te bendigo, creo y oro que Dios usará tu vida con un gran propósito, que no importan los errores del pasado, hallarás perdón y restauración en Cristo y en su sangre para ser levantado y dirigido hacia adelante a un gran camino que Él tiene para ti, porque no estás aquí por casualidad, estás aquí porque Él así lo determinó. Porque no importa si papá o mamá te planeamos, Dios te planeó. Tú fuiste planeado y tu hijo recibe esa palabra. Dile: Señor, creo que tú eres mi Padre y caminaré en tus caminos. Y no permitiré nunca más, Señor, que malas influencias o palabras sean en mi vida justificaciones para apartarme. Hoy me vuelvo a ti, a seguir tus caminos. Y dile: Dios, también bendigo a mis padres en el nombre de Jesús. Sean buena o mala influencia, yo te seguiré a ti porque tú eres mi Padre. Y como David dijo: aun si ellos me abandonan, con todo tú, Jehová, me recogerás en tus brazos. Así que nunca más habrá pretextos para apartarme del camino. Díganle juntos como familia: Señor, úsanos, guíanos, enséñanos a hacer las cosas correctas. Y no importa la edad, con niños, jóvenes, adolescentes o adultos mayores, muéstranos cómo reunirnos y deleitarnos en tu palabra y de una forma amena seguir aprendiendo, Señor, más y más de ti. Señor, te reconocemos, te necesitamos, te invocamos en nuestras familias. Pedimos que toda obra e influencia del enemigo sea echada fuera en el nombre de Jesús, y que sea tu Espíritu Santo quien gobierne en nuestros hogares y tu palabra la que salga de nuestras bocas, Señor. Que nuestras palabras sean para edificación y nuestros testimonios de bendición. Que así sea hecho, Señor, y que algún día podamos voltear hacia atrás y darnos cuenta que no solo impactamos a nuestros hijos, sino a los hijos de nuestros hijos y sus hijos y la gente que los rodeaba, y que tú te manifiestes otra vez como ese Dios de generaciones, de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Eunice, de Loida, de Timoteo. Así, Señor, toca a las siguientes generaciones de mis hermanos y de mis hermanas. Bendice a sus hijos, trae a tus caminos a aquellos que están apartados, redargúyeles, Señor, échales a perder su fiesta en el mundo y que reconozcan que te necesitan y que se vuelvan a ti otra vez.
Que vengan a ti aquellos que nunca te han reconocido, Señor. Revélate a sus vidas, que se den cuenta que tú les estás llamando. Usa los medios que tú determines que son necesarios, pero trae de vuelta a casa, Señor, a todo hijo en quien no se ha cumplido la promesa. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Que te conozcan ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, a los cuales bendecimos en el nombre de Jesús. Y a nuestros padres y a nuestros abuelos y abuelas, y pedimos, Señor, que tú te glorifiques en nuestras generaciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que así se ha hecho. Que la promesa de Dios se cumpla en nuestras familias. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.